Bien, creo que ahí ya deben estar viendo la pantalla. Bueno, muy buenas tardes. Primero que todo, pues agradecer a todos los organizadores del evento por la oportunidad para participar y a los asistentes por la disposición para con esta conferencia. Eh, Les voy entonces a presentar, hoy vamos a hablar del tema de análisis de confiabilidad en el problema de interacción suelo-pilote, incluyendo campos estocásticos. Me disculpan que pues, las diapositivas las tengo en portugués, pero pues no importa, de todos modos la presentación va a ser en español. Bien, el contenido que vamos a abordar tiene 4 partes. Inicialmente unas consideraciones iniciales, donde hablaremos la introducción, la justificativa y los antecedentes de este trabajo. Después vamos a dar un marco teórico, hablando sobre métodos para evaluar confiabilidad y el método de subdivisión de media local para generar campos aleatorios. Después vamos ya a abordar los problemas de confiabilidad en 2 dimensiones y su validación usando el programa de elementos finitos ANSYS, los análisis de problemas de confiabilidad, sensibilidad probabilística y un estudio paramétrico incluyendo campos estocásticos. Por último, las consideraciones finales. Bien, el trabajo que les voy a mostrar es un trabajo que obedece a mi tesis doctoral. Vamos entonces a dar una introducción. En la literatura se encuentra una palabra clave que es Random Finite Element, que significa elementos finitos aleatorios o estocásticos. La palabra pues surge del libro de Griffin y Fenton en 2008 y allí explican que RFEN significa pues una mezcla entre los métodos de elementos finitos, un método de confiabilidad que típicamente puede ser el método de Monte Carlo y un generador de campos estocásticos, ¿no? Los campos estocásticos ya explicaré más adelante en qué consisten y para qué se usan en este trabajo. Bueno, para esto implica entonces, este trabajo implica que se deben abordar 3 temas ahí, que inicialmente se hacen por separado y se van juntando poco a poco hasta llegar al método RF. Bien, la justificativa de este trabajo tiene que ver con lo siguiente. Cuando se hace modelado en ingeniería, nosotros normalmente hacemos hipótesis que son muy importantes para el tema del modelado. Entonces, algunas de las hipótesis que nosotros manejamos, esto ha sido por cuestión de décadas, de muchos años, las hemos usado y pues si se usan con cuidado, pues funcionan. Sin embargo, pues voy aquí a nombrarlas, algunas que tienen que ver con la continuidad de los medios o la mecánica del medio continuo, la homogeneidad de los materiales, el carácter determinístico de los modelos, el estudio de fenómenos en un espacio o dominio limitado, la inclusión de leyes constitutivas con limitaciones de deformación o tensión, análisis desacoplados, inclusiones de condiciones idealizadas de unión, descuido en las condiciones iniciales de un material. Esas son algunas de las hipótesis que se manejan. En esta investigación lo que se busca es una implementación de otros paradigmas que permitan superar algunas de estas hipótesis y reemplazarlas o ser reemplazadas por otras que sean un poco menos restrictivas. El foco entonces tiene que ver con lo que se denomina el modelado probabilístico de problemas estructurales y de geotecnia, y la incursión del modelado de campos estocásticos en problemas representativos de geotecnia y suelo pilote. Los antecedentes de este trabajo tienen que ver con el conocimiento de los profesores orientadores de la investigación, Armando Abruz y Marcelo Rocha, y 2 tesis, una desarrollada por el profesor Herbert Gómez sobre técnicas de evaluación de confiabilidad en estructuras de concreto armado en 2001, y la tesis de Jorge Palomino sobre simulación numérica de interacción suelo-pilote por el método de elementos finitos de 2015. En estas tesis pues hay una base, pero
pues ninguna de ellas fue hecha exactamente para cubrir, digamos, todos los temas que se van a cubrir acá, pero es, digamos, el inicio y el antecedente que tiene el tema que les voy a comentar. Bien, vamos a ver entonces la parte teórica, los métodos para evaluar confiabilidad. Bueno, para evaluar confiabilidad, el cálculo rápidamente, pues cuando se habla de confiabilidad, se habla del cálculo de la probabilidad de falla de un sistema mecánico. Para esto existen varios métodos para calcular probabilidad de falla. Voy a hablar aquí un primer método que es el método Form. Rápidamente lo voy a explicar aquí con un esquema de un problema de dos variables aleatorias U1 y U2. Esas variables aleatorias, desde el punto de vista de un sistema mecánico, pueden ser las cargas, las áreas de unas barras, las propiedades del material, etcétera, que en este caso ya son consideradas variables aleatorias, es decir, que pueden tomar toda una serie de valores aleatorios. Bien, en un problema entonces que esté planteado en términos de variables aleatorias, nosotros podemos plantear una función de estado límite. Esto se usa pues en ingeniería para lo que nosotros conocemos como el análisis o el diseño de estructura. Entonces tenemos estados límites de servicio, estados límites últimos, estados límites ante eventos extremos como fuego, pandeo, etcétera. Estos estados límites normalmente están documentados a nivel de normativas y pues también en la literatura, ¿no? Entonces, esa función de estado límite proviene normalmente de una normativa o se plantea a través de una normativa. La función de estado límite, entonces, permite definir algo que es la región de falla y una región segura. En la región de falla, la función de estado límite toma valores negativos y en la región segura, pues toma valores, esa función de estado límite toma valores positivos. Y en la propia curva, pues toma un valor nulo, que es el estado límite en sí. Entonces, cuando se va a calcular, nosotros podemos calcular a lo que se llama el índice de confiabilidad. El índice de confiabilidad es la distancia mínima que hay desde el origen a la función de estado límite, que está dibujada aquí como D y la denotamos con la letra beta. Beta es lo que se denomina el índice de confiabilidad. Entonces, el método Form lo que permite es determinar esa distancia mínima denominada índice de confiabilidad a través de una técnica de optimización. Dado que tenemos que minimizar una distancia, se plantea el problema minimizar esa distancia. Eso se puede plantear de manera iterativa y llegar a determinar entonces a través de esa iteración se llega a determinar esa distancia beta, el índice de confiabilidad, y a través de la función de densidad de probabilidad normal estandarizada, esta se le aplica al negativo del índice de confiabilidad y podemos hallar la probabilidad de falla. Ese básicamente es el método Form. El método, existe otras técnicas que son los métodos de simulación. Digamos, el rey de toda esta familia es el método de Monte Carlo directo, que consiste en lo siguiente. Nuevamente tenemos el mismo problema. Aquí tenemos la función de densidad de probabilidad conjunta de las variables y tenemos un dominio que vamos a llamar el dominio de falla y un dominio de seguridad, ¿cierto? En el dominio de falla, pues se registran valores negativos de la función de estado límite y entonces a través de una función indicadora, cada vez que un punto, normalmente lo que se hace en el método es que se generan miles o millones de puntos aquí aleatorios en los cuatro cuadrantes, ¿cierto? En todo este dominio, y algunos puntos van a caer dentro del dominio de falla y otros van a caer dentro del dominio de seguridad de manera aleatoria. Lo que hace el método es contar cuántos puntos cayeron en el dominio de falla, se divide el número de puntos que cayeron en el dominio de falla en el total de puntos, que es lo que dice esta ecuación, y eso me determina la probabilidad de falla. En la medida que coloque una muestra mayor, pues este valor va a ser mucho más preciso, más confiable. Una vez tengamos la probabilidad de falla calculada de esta manera con el método de Monte Carlo,
podemos hallar beta con la función inversa de la distribución, de la función de distribución de probabilidad normal. Podemos hallar entonces el valor beta. Este método tiene como ventaja que podemos hallar un coeficiente de variación de la probabilidad de falla que determina de alguna manera el nivel de error que se tiene. Entonces es una gran ventaja, luego es muy confiable el método. La desventaja que tiene es que pues para llegar digamos a valores razonables se requieren muchas veces millones de simulaciones y eso implica desde el punto de vista práctico son millones de simulaciones de elementos finitos que pues ya sabemos que cada simulación de elementos finitos tiene un costo computacional alto. Bien, para reducir eso, entonces hay algunas técnicas como el muestreo por importancia, eh, donde nosotros podemos utilizar una función muestreadora que lo que hace es tratar de llevar los puntos hacia el punto de proyecto o el punto de diseño o el punto de distancia mínima, de tal manera que se reduzca el muestreo, algunos puntos van a caer dentro del dominio de falla, otros caen fuera del dominio de falla y la probabilidad de falla se calcula muy similar a como el método Monte Carlo, igualmente el beta. Otra técnica que hay es el método de Monte Carlo por hipercubo latino, que lo que hace es que usa un sistema de cuadrícula que se plantea acá como muestreador y entonces si ustedes ven la cuadrícula, no, en cada fila y columna solo van a registrar un punto. Eso evita que tengamos superposición de puntos y entonces este método tiene memoria. Luego no hay posibilidad de que se vuelvan a repetir, digamos, puntos en una determinada casilla. Eso hace que esta técnica de muestreo reduzca la cantidad de muestras necesarias para llegar a un nivel de precisión comparable al del método de Monte Carlo puro, directo, pero pues sin necesidad de usar muchas muestras. La forma como se calcula la probabilidad de falla, el índice de confiabilidad y el coeficiente de variación, pues sigue la misma estructura del método de Monte Carlo. Bien, para el método de subdivisión de media local, consiste en lo siguiente, esto es para los campos aleatorios o campos estocásticos. Entonces, lo que vamos a hacer es escoger un dominio y dividir las propiedades en ese dominio. Entonces, inicialmente esto aquí tengo dos ejemplos, uno para una línea y otro para un sistema bidimensional, que es el que vamos a usar acá en el pilote. Vamos a hacer un modelado 2D bidimensional. Entonces, en el caso de una línea, pues simplemente inicialmente esto es una propiedad que podría ser, voy a poner el módulo de elasticidad de esa línea, podría ser una varilla. Entonces, nosotros dividimos esa varilla en dos partes y aleatoriamente, bueno, siguiendo el método, él va a generar dos parcelas, dos pedazos con dos módulos diferentes y así sucesivamente se van haciendo subdivisiones hasta llegar a una subdivisión pues cada vez más refinada, aleatoria del dominio, ¿no? Entonces esto permite generar un dominio heterogéneo con algún criterio estadístico, con una distribución estadística que nos permite entonces abordar la heterogeneidad de los materiales. Aquí lo tengo hecho para dos dimensiones, entonces lo que se hace es aparecen unas celdas padre y aquí hay unas celdas hijas, entonces la celda padre va generando unas celdas hijas y entonces obtenemos esto que está acá. Esto que vemos acá, entonces las zonas negras son valores altos de una propiedad y las zonas blancas o grises son valores bajos. Entonces esto va a mostrar algunas, si fuera, digamos, módulo de elasticidad, estos serían puntos de un suelo, por ejemplo, donde el módulo de elasticidad es alto, aquí es bajo. Entonces esto puede representar, digamos, la heterogeneidad de un material. Bien, teniendo eso como marco teórico de entrada, vamos entonces a ver lo que es el análisis de confiabilidad en dos dimensiones y su validación usando el programa de elementos finitos.
el análisis de algunos problemas de confiabilidad y la sensibilidad probabilística y estudio paramétrico, incluyendo campos estocásticos. El problema funciona como un túnel, ¿no? Entonces, para los que vieron la serie del agente Smart, aquí el agente, digamos, lo que aparecía normalmente en estos programas era que él llegaba a un túnel y bueno, había toda una serie de puertas, tocaba usar muchas llaves para atravesar ese túnel. Más o menos es lo que hay que hacer con este problema, entonces ir abriendo puertas y bueno, aquí aparece pues toda una serie de preguntas y se vale pues llamar a un amigo, ¿no? Bueno, aquí lo vemos a él un poco embolatado con los teléfonos, así pasa un poco con el problema. Bueno, para no embolatarse tanto, entonces lo que se hizo acá fue empezar a resolver el problema por partes. Entonces, inicialmente se toman dos partes, que es el problema de confiabilidad y el problema de elementos finitos, y finalmente se agrega el tema de los campos estocásticos. Vamos a concentrarnos, entonces, la primera parte fue concentrarnos en resolver el problema de elementos finitos y el problema de confiabilidad. Para hacerlo, entonces, aunque el problema era un problema de estructuras y de geotecnia, pues para poder, digamos, entender esto, inicialmente este fue el primer ejercicio. Aquí hay varios ejercicios que no voy a mostrar, que son de geotecnia. Uno fue una zapata en un nivel de en un perfil de 2 estratos. Otro fue un pavimento tridimensional y otro fue una zapata elastoplástica que se hicieron, pero pues voy a mostrarles por la simplicidad que tiene, ¿no? Entonces tenemos una armadura, tenemos aquí las barras, tenemos los nodos, vamos a tener estos triángulos externos, estos triángulos aquí externos, tienen una determinada área constitutiva, característica, y otros de aquí tienen otra área característica, estas barras de acá. Tenemos unas cargas P1, P2 y P3 y vamos a monitorear el desplazamiento del punto central, de tal manera que cuando el desplazamiento del punto central sobrepase un cierto valor, vamos a considerar que la armadura falla. Este problema es tomado de un libro, del libro de Haldar Madevan del año 2000. Bien, entonces, la función de estado límite en este caso es 1 menos delta 5 sobre el delta límite. Delta 5 es el desplazamiento del punto central. El delta límite pues está hecho por normativa y da 76.2 milímetros. Eso quiere decir que cuando nosotros lo que vamos a hacer es generar valores aleatorios de estas variables y vamos a modelar y probar y calcular este desplazamiento. Una vez se ha calculado, se hace el cálculo acá y se analiza el signo de G. Si esto da negativo es porque delta 5 es mayor que el delta límite, entonces tenemos una falla. Entonces, cuando G sea negativo, vamos a tener una falla. Las variables aleatorias que se toman acá son el módulo de las áreas y las cargas. Aquí tenemos las unidades, la media, el coeficiente de variación y la distribución que tomamos. Bien, para la solución, entonces, inicialmente había se tenía la dificultad de que, o digamos el dilema de que había que, todo esto pues había que desarrollar las herramientas y entonces se pensaba, una opción era desarrollar una herramienta que contemplara las tres partes, es decir, el análisis de elementos finitos, el análisis de confiabilidad y los campos estocásticos, pero realmente no era sencillo. Entonces, lo que se hizo fue plantear una solución donde cada una de las partes fuera programada de manera aislada y después se unieran. Realmente esta solución es bastante eficiente y muy buena para depuración de errores e incluso permite algo que van a ver acá, que es que aquí desarrollamos el modelo de confiabilidad que fue hecho en Fortran. Para eso entonces aparece aquí un programa SIG.exe, que fue un programa desarrollado en Fortran que hace toda la parte de confiabilidad.
Y aquí hay otro programa que está desarrollado en MATLAB. Entonces, fíjense que esto es en Fortran, esto es en MATLAB. Al ser separados, puedo utilizar diferentes lenguajes de programación. Y entonces, ¿cómo los uno? Entonces, para eso, entonces pongo un maestro y el otro es un esclavo. Entonces, el maestro es el modelo de confiabilidad y el esclavo es el modelo de elementos finitos que calcula la función de estado límite, es decir, la función G. De tal manera que, para explicarles un poco, usando el método de Monte Carlo, lo que hace este módulo es generar, pueden ser 1000, 10,000 o 1,000,000 de muestras de las variables aleatorias, se las envía acá y la función de estado límite calcula el valor de G, los archiva acá en un archivo .fil, donde ahí van a quedar los valores de la función de estado límite, van a haber unos positivos, otros negativos, él se devuelve acá, se los entrega nuevamente acá y acá simplemente se hace un conteo cuántos negativos hay en esta lista y se divide en el número de muestras y así podemos calcular la probabilidad de falla y después el índice de confiabilidad. Bueno, básicamente así funciona. Aquí están entonces los resultados con la herramienta desarrollada en MATLAB Fortran. Tenemos el método FOR, el método Monte Carlo con 200,000 simulaciones, el método Monte Carlo con 1,000,000 de simulaciones, el método Monte Carlo con muestreo por importancia con 21,000 simulaciones. Bueno, los valores de las probabilidades de falla son similares, los índices de confiabilidad aquí dan similares. Pues obviamente si uso 1,000,000 de simulaciones, pues mi porcentaje, mi coeficiente de variación aquí es más bajo, 1,15 es, digamos, es lo mejor que se podría obtener. Sin embargo, pues esto lleva un tiempo que empieza a pesar, ¿no? Entonces, normalmente el problema que tiene esto es que si yo quiero tener un coeficiente de variación bajo, es decir, un valor bien preciso del índice de confiabilidad, pues tengo que usar muchas simulaciones, ¿no? El método FORM, pues es el más rápido, pero pues no tengo medida del coeficiente de variación. Luego no sé si esto puede estar bien o mal. Entonces esto pues tiene críticas en la literatura sobre ese detalle, ¿no? El método de Monte Carlo con muestreo por importancia, vemos que pues baja el tiempo de 167 minutos a 9 minutos y bueno, da mejores posibilidades al método. Aquí lo tenemos hecho el mismo ejercicio con ANSYS, encontramos valores similares a los que se hicieron con nuestra herramienta, entonces ahí tenemos que pues estos bloques han sido bien desarrollados y el ejercicio está bien ejecutado. El ANSYS aquí requiere más tiempo dado que aquí no tenemos acceso al código fuente y hay algunas cosas acá que se hacen en el problema que no tienen, digamos, que no deberían hacerse para efectos del problema y por eso termina retardando un poco la solución. Bueno, aquí tenemos la solución de el valor beta con los diferentes métodos y los tiempos computacionales en azul, ¿no? Entonces, algunos métodos, pues, llegan a valores similares, como el método de Monte Carlo con importancia, pues con unos tiempos más bajos, ¿no? Bien, aquí tenemos en ANSYS, vemos que el método de Monte Carlo por hipercubo latino, pues disminuye los tiempos y llega a valores, digamos, razonables de la probabilidad de falla y del índice de confiabilidad. Bien. Para, para el caso, entonces, vamos ya a empezar ahora a mirar ya el problema de campos estocásticos. Vamos a abordar un primer problema. Bueno, una de las dificultades que hay en esto es que pues para el momento en el que estaba desarrollando la tesis, y creo que pues aún no existen muchas herramientas que logren incluir todo, ¿no? Que logren incluir confiabilidad, elementos finitos y campos estocásticos. Entonces, necesitábamos un problema que pudiera compararse con alguna
respuesta de la literatura más que con otro programa. Entonces aquí no podíamos usar al ANSYS como referencia. Entonces lo que se hizo aquí fue simplemente, pues tomamos un modelo sencillo, que es este de acá, una zapata rígida con una carga de 1000 kilonewtons. Ahí tenemos las medidas y vamos a monitorear el desplazamiento aquí el asentamiento del punto A. Lo monitoreamos y lo comparamos contra un asentamiento admisible o límite. De tal manera que la función de estado límite aquí es el delta límite menos el delta calculado para el punto A por el modelo. Bueno, para el caso se tomaron todos estos valores acá determinísticos y solamente hay un valor aquí aleatorio que es el módulo, que tiene media 40 y coeficiente de variación 1. Y la distribución es lo normal. Y además de eso, además de este dato, entra algo aquí nuevo, que es que este módulo varía con el espacio, es decir, tiene variabilidad espacial, eso es lo que llamamos un campo estocástico. Es decir, es una variable que varía con el espacio. En este caso es el módulo del suelo, de tal manera que cada elemento finito pues va a tener un determinado módulo. Para hacer esta simulación, entonces usamos estocástica, usamos una función de correlación espacial de Gauss-Markov que permite establecer algún nivel de correlación por cercanía. Entonces, tau es la distancia entre dos puntos aleatorios y este teta logaritmo natural de se llama distancia de correlación o escala de fluctuación. Esto, digamos, ya está estudiado para los suelos, para algunos suelos, sobre todo en el libro de Fenton y Griffith, que pues es una biblia de este tema, el libro de 2008, donde se encuentra referencias de esta escala de fluctuación para arcillas y algunas arenas. El concepto acá, simplemente para explicarlo no de manera matemática, sino más conceptual, la escala de fluctuación pues tiene que ver con un concepto en el que si nosotros tenemos dos puntos que son cercanos, pues la posibilidad de correlación es mayor que si los puntos son lejanos. Entonces la escala de fluctuación lo que permite es incursionar en ese concepto. Bien, aquí tenemos pues la forma de desarrollo. Para hacer este cálculo, entonces, lo que se hizo fue tomar una rutina que Fenton y Griffin publicaron en 2008 y adaptarla para el problema. Entonces, esta rutina lo que se hizo fue entrar a una herramienta que desarrollaron los profesores Fenton y Griffith y extraer el generador de campos y adaptarlo para el problema. Bueno, no es una labor sencilla. Fenton y Griffith, pues, de manera altruista, pues, liberaron estos códigos para que, pues, muchos investigadores, pues, los usaran en trabajos, en sus respectivos trabajos de investigación. Nosotros lo que hicimos ahí fue extraer el generador. El generador lo que se encarga es de generar dos archivos. Uno que se llama campos.res y otro valmedio.res. En campos.res vamos a encontrar para este ejercicio 5000 realizaciones que corresponden a una malla de 60 por 20, de 60 elementos en X y 20 elementos en Y, es decir, una malla de 1200 elementos donde cada elemento pues va a tener su propio módulo de elasticidad generado por el método LAS, ¿no? De tal manera que como son 5000 realizaciones, pues 1200 por 5000 me da 6 millones de líneas. Para este modelo, pues este archivo tiene 6 millones de líneas. El valor medio.res corresponde al valor del módulo para una realización, el valor del módulo promedio, y se almacena en este archivo con 5000 líneas. Y obtenemos esto que tenemos acá. Ya viéndolo en gráfica, entonces esta es la realización 1, la 1000, la 2000, la 3000, la 4000, la 5000. Los azules corresponden a valores bajos de la propiedad y los rojos
valores altos de la propiedad, en este caso el módulo elástico. Entonces vamos a tener unas zonas más duras y otras zonas más blandas, por decirlo así. Eh, Aquí tenemos otra realización. Entonces esto permite pues, modelar un sistema que es heterogéneo y que pues sigue cierta variabilidad de acuerdo a una función de distribución, ¿no? La función de distribución que encontramos aquí, pues allá decíamos que era una log normal, ¿cierto? Y aquí encontramos pues esa distribución, cómo se generan cada uno de estos módulos promedio, o sea, cada una de estas tiene un módulo promedio que se grafica acá y después se calcula la distribución. Esto se hizo aquí con MATLAB. Aquí tenemos la malla de elementos finitos y la solución a ese problema. Si vemos acá, bueno, esto es bien interesante porque normalmente nosotros no encontramos este tipo de soluciones. Siempre usamos, digamos, alguna homogeneidad. Y entonces ustedes no van a encontrar, si hacen este ejercicio por axisimetría o considerando homogeneidad, pues encuentran que estas curvas son suaves y que son perfectamente simétricas, pero aquí vemos que no, ¿no? Porque pues estamos usando los campos estocásticos. Comparando, encontramos que Fenton y Griffith encuentran valores de 3.92 y 1.76 para el índice de confiabilidad y por nuestro análisis 3.94 y 1.758, que está muy cercano a los valores de Fenton y Griffith. Luego indica que los tres ejercicios están bien hechos, es decir, los tres módulos el de elementos finitos, el de confiabilidad y el de campos aleatorios, campos estocásticos, son correctos y el problema aquí está funcionando. Teniendo eso, entonces entramos ya a nuestro problema objetivo, que Ingeniero es Wilson, Sí, señor. disculpe, ingeniero, tenemos aproximadamente unos 4 minutos para culminar la parte de presentación. Invitamos a todos los participantes también a ir dejando sus consultas por el botón de preguntas. Ah, bueno, Disculpe. muy bien. Continúe, ingeniero. Sí, sí, ya, bueno, esta parte voy a ir un poco más rápido. En realidad es bastante tema, incluso pues aquí estoy recortando. Yo en realidad hice dos modelos, uno con adherencia perfecta y otro con fricción, pero pues atendiendo a las restricciones de tiempo, solo les voy a mostrar uno. Sí. Parece el ingeniero Wilson está... Esperemos unos minutos a que se vuelva a conectar. Ok, al parecer el ingeniero Wilson tuvo algún problema con su internet. Esperaremos un par de minutos, de repente se debe estar conectando en algún momento. Mientras tanto, queremos agradecer a nuestros auspiciadores, a sponsor académicos, Pro Management Consulting, Nextcloud Engineering Institute, Insight, Construction Academy y Nexus, Gestión Estratégica. En el transcurso de las diferentes salas se van a estar sorteando semibecas y becas a, a cursos de estas academias.
Hola, hola. Ingeniero Wilson, ¿cómo está? Buenas. Sí, me disculpan que tuve aquí un fallo de internet, pero estoy aquí con los datos. Sí, continúe Eh, usted. vo- Ajá. voy a seguir y ya termino el tema. Listo, ingeniero, continúe. Bien, creo que ahí ven mi pantalla, ¿cierto? Es correcto, es correcto. Bien, entonces les estaba comentando acá, este es el problema. Entonces tenemos la capacidad del pilote y, y, la, y la capacidad de diseño, que pues es la capacidad última dividido en el factor de seguridad. Aquí tenemos las variables, las distribuciones, los valores medios, coeficientes de variación y como cosa aquí importante e interesante, la cohesión, el módulo del suelo y el ángulo de fricción como variables aleatorias y además con variabilidad espacial, es decir, vamos a tener tres campos estocásticos acá sobre estas tres variables. Para el ángulo de fricción se utiliza una función bandeada o acotada que desarrollaron Fenton y Griffith especialmente para suelos, que es esta que tenemos acá. Bien, se realiza entonces el modelado. Para eso entonces se adaptó una herramienta también de Fenton y Griffith para poder calcular los campos y los valores medios. Esta herramienta se llama RFIL 2D. Ahí se extractó solamente el, el generador de campos estocásticos y se realizan las graficaciones utilizando el software Octave y MATLAB. Octave es un programa libre. Aquí tenemos entonces los campos. Este es el campo de cohesión. Entonces lo que ven acá es el suelo y hice 1500 realizaciones. Entonces vemos acá, estos son los campos estocásticos para la cohesión, aquí para la fricción y aquí para el módulo del suelo. Se hacen entonces 1500 simulaciones teniendo en cuenta toda esta variabilidad. Se encuentra entonces aquí la distribución de la cohesión, esta del módulo elástico del suelo y aquí del ángulo de fricción. La probabilidad de falla aquí es alta y el índice de confiabilidad bajo, dado que este ejercicio se hizo acá, pues para tener un barrido importante de todas las variables y hacer una caracterización que ahora voy a mostrar en términos de sensibilidad. Aquí vemos la convergencia, inicialmente toma unos valores la probabilidad de falla y ella se va estabilizando. Aquí ya tenemos entonces sobre las 1500 realizaciones, ya tenemos el valor de la probabilidad de falla establecido. Bien, para la sensibilidad probabilística se toma un coeficiente que se llama el coeficiente de correlación de puestos de Spearman, él permite comparar o digamos, mirar el nivel de significancia de una variable aleatoria respecto a la función de estado límite. Esto se hizo desarrollando una herramienta en Octave que permite hacer eso. Entonces, sale algo muy interesante que los textos mencionan, pero que aquí está comprobado estadísticamente, que es que las variables más significativas para el problema de interacción suelo-pilote, la más significativa es el ángulo de fricción, después va la cohesión y finalmente va a gamma. Fenton y Griffith solamente señalan estas dos, no descartan a gamma porque ellos no colocan las condiciones iniciales dentro de lo que es el modelado de pilotes, entonces, o de problemas de suelos. Entonces, los ejercicios que ellos reportan ahí en el texto de 2008, en estos temas, normalmente descartan a gamma, pero vemos aquí que gamma también es importante. Aquí vemos entonces con un 55% el ángulo de fricción, después la cohesión y finalmente gamma. Eso tiene, digamos, intereses importantes para reconocer inversiones cuando se tiene un problema de ingeniería. De manera que las variables, pues, que tienen mayor importancia, si yo invierto dinero allí,
digamos, mejorando este suelo, entonces podré tener, digamos, un impacto sobre la función de estado límite y consecuentemente sobre el índice de confiabilidad. Bien, aquí tenemos el ejercicio final, que fue una revisión sobre diferentes longitudes de pilote y para entrar, digamos, en la conclusión de ese ejercicio, ustedes pueden ver que a medida que se va aumentando la longitud del pilote, la relación entre el índice de confiabilidad nuevo y el anterior no cambia mucho. Eso quiere decir que hay una determinada longitud donde el índice de confiabilidad ya no va a cambiar demasiado. Entonces, encontré algunas referencias conceptuales de lo que encuentro acá, que fue el concepto de longitud crítica de Meyerhoff. Es algo similar a lo que se encuentra acá, ¿no? Aunque aquí está, pues, por métodos estadísticos. Bien, para las consideraciones finales, pues, la conclusión principal de este trabajo es que esta alternativa de combinar confiabilidad con el problema de interacción suelo-pilote y los campos estocásticos permite entonces superar estas barreras de, digamos, por ejemplo, la de homogeneidad y poder trabajar la heterogeneidad del suelo a través de los campos estocásticos, encontrar la jerarquía de variables y algunas conclusiones importantes ahí de conocimiento experto y de criterios de diseño que pueden ser importantes para la práctica. Como mensaje final, esto que lo encontré alguna vez en una columna ya de la universidad, que pues en algún momento estaba trabajando sobre la tesis y bueno, habían muchas cosas por resolver, que dice lo siguiente: no desista, generalmente la última llave en el llavero es la que abre la puerta. En eso consiste la investigación y la ingeniería, en probar muchas veces y no hay que desistir, ¿no? Hay que persistir para poder abrir finalmente la puerta. Muchas gracias. No sé si tengan alguna pregunta o tengamos tiempo para alguna pregunta. Gracias, ingeniero, por su presentación. Tenemos una consulta del ingeniero Hugo Houston Leiva Rafael. Nos consulta: ¿qué cantidad de muestras es aceptable para una mayor confiabilidad en un análisis de probabilidad de falla? Ya, en el caso, bueno, no sé si él se refiere a muestras de laboratorio o muestras en términos del muestreo de Monte Carlo. Bueno, voy a responder. Si es desde el punto de vista de Monte Carlo, del método de Monte Carlo, pues uno puede, ahí hay una opción que es despejar n, el número de muestras, y bajo cierto nivel de probabilidad de falla, ¿cierto? Y que puede ser estimado previamente con un método Form, por ejemplo, se puede estimar la cantidad de muestras, pero pues para darle una idea, normalmente cuando las probabilidades de falla tienden a ser bajas, el número de muestras es inmenso y puede llegar a ser millones de muestras para el método Monte Carlo para llegar a unos niveles de coeficiente de variación o de error inferiores al 5%. Entonces, puedo estar hablando de miles o millones de muestras. Por eso, pues, existen alternativas como el método de Monte Carlo, de Monte Carlo con muestreo por importancia o muestreo por hipercubo latino, que permiten reducir el número de muestras. Si ya es desde el punto de vista del laboratorio, ¿cierto? De la caracterización, pues, digamos, en esa parte le recomendaría, digamos, la mejor literatura, la literatura más extensa y más pertinente para eso es el libro de Fenton y Griffith sobre riesgo, análisis de riesgo en geotecnia, y él tiene pues toda una serie de estudios ahí muy particulares sobre arenas y sobre arcillas que se extienden y que uno puede consultar ya para detalles de esa pregunta. ¿Listo? No sé si responde pues